Pues bueno, Excelente, muy bien. Bienvenidos a todas y a todos los participantes. Les agradecemos muchísimo que estén ya enlazadas y enlazados con nosotros en este esfuerzo en el cual estamos hoy compartiendo una iniciativa muy interesante en donde estamos acompañándolos de manera muy amable y muy amena. 6 consultores que al paso del tiempo hemos logrado tener por ahí alguna experiencia e iniciativa. De verdad agradecemos a todas las personas que ya se están conectando en este proceso en el cual de una o de otra manera con estas coyunturas tenemos que cambiar los paradigmas y la forma de interactuar y de ver los negocios, pues es que surge esta iniciativa y a quienes hemos convocado y se están uniendo y están transmitiendo esta información les agradecemos mucho para sumar una comunidad de aprendizaje. Cóctel de negocios, como bien por ahí se dice, damos la mejor mezcla de conocimientos e ideas para la generación de valor para tu empresa. El día de hoy me da muchísimo gusto recibir a Patti Lavín. Está por ahí con nosotros también Ricardo Bolaños, Ulises Rodríguez, Francisco Mesa, César Rojas y un servidor, Enrique López, quienes con la experiencia y con los conocimientos adquiridos a un largo trayecto de capacitación y consultoría, queremos el día de hoy compartir con ustedes este foro de opinión, en donde, como en sus invitaciones y sus registros vieron por ahí, vamos a detonar con una pregunta en la cual, para hacer la primera transmisión, queremos generar un espacio holístico en el proceso que hoy los negocios con estas coyunturas, que quién las hubiera pensado, ni siquiera hace unos años, hace algunos meses, hace algunos días, pues estamos entrando. Me voy a permitir detonar la pregunta y junto con los panelistas, a quien de nuevo les damos las bienvenidas y a todos los que se están sumando, vemos más y más participantes, vamos a estar trabajando en esta charla amena, en esta hora que vamos a aprovechar en un mediodía de café, por así mencionarlo, en donde, bueno, el planteamiento inicial es, ¿qué es lo que está pasando en el entorno de los negocios en México en este momento? Y con esta pregunta, pues me gustaría por ahí lanzar la iniciativa al buen Paco Mesa. ¿Cómo ves, Paco? ¿Qué es lo que detectas en esta situación? bueno, muy bien. Buenos días a todas y a todos. Eh, Al punto, estamos viviendo una cuestión inédita para muchos de nosotros que no habíamos vivido una pandemia. A mis 67 años, pues, y tal vez unos poco más de 30 de consejero, de consultor, de profesor, he visto cosas muy heroicas por un lado y muy tristes por otro lado. Heroicas porque he visto, por ejemplo, microempresarios que inclusive están vendiendo activos con tal de tener el empleo de sus trabajadores. Quiero recordar alguna empresa de Hidalgo, de Pachuca, que nos decía que su empresa vale por lo que vale su gente. Y por el otro lado he visto cosas muy tristes en el sentido que aún micro, pequeñas o grandes, muy grandes empresas están despidiendo gente, ¿no? Con tal de tener rentabilidad. Sí, Eso sería mi así. primera approach, mi primer enfoque. Muchísimas gracias, Paco. En contraste con esto, Ulises, ¿cómo ves? ¿Cómo lo percibes? Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio. Particularmente desde el punto de vista financiero, vemos que hay varios factores que se están combinando de manera simultánea en este momento y que está impactando fuertemente en los negocios en nuestro país. Particularmente hablemos, por ejemplo, del precio del barril de petróleo, el cual se está tambaleando, sube, baja, vienen las negociaciones, unos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, no conocemos a ciencia cierta todo lo que está pasando ahí detrás, la guerra de precios y finalmente vemos una luz en ese sentido. Por otro lado, bueno, pues vemos también la paridad del peso dólar, cómo va y viene, y es increíble cómo sube a 25, baja a 23, y ahorita estamos en el vaivén también en temas de paridad, lo cual también a muchas de las empresas nos pone a pensar, sobre todo todos los que estamos importando o exportando, pues bueno, algunos tienen grandes beneficios, otros tienen grandes perjuicios. Entonces, bueno, ahí viene otra variable. La última variable, bueno, pues estamos en un confinamiento, una cuarentena, donde vemos que muchos de los sectores industriales pues están siendo afectados. Pero al mismo tiempo vemos otros que también han sido beneficiados, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de empresas como Walmart, que en el altavoz, ¿no? Están contratando gente. ¿Por qué? Porque no se están dando abasto.
Y hablemos de otras empresas que, por ejemplo, pues están despidiendo gente, lo que comentaba Paco hace un momento, ¿no? Así es, muy bien, Ulises. Y en efecto, en este proceso de sectorización y sobre todo clasificación de empresas, donde entre el 90 y 95% son micro, pequeñas y medianas, Ricardo, ¿cómo ves lo que sucede de manera importante hacia los consejos, hacia la empresa familiar? ¿Cuáles serán las primeras reacciones ante esto? Porque en efecto, tras estas devaluaciones, estas oscilaciones cambiarias y de mercado, pues bueno, el que es más flexible tiene la posibilidad de cambiar. En esta parte de empresa familiar, Ricardo, ¿cómo la ves? Enrique, sí, mira, complicado. Digo, por ahí le estoy compartiendo una caricatura que se publicó el día de hoy y pues creo que una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Pues la pandemia efectivamente está poniendo todo de cabeza, está generando problemas y pues también mucho es en parte la falta de preparación que se tiene. A veces, a veces el director está solo, no tiene un consejo de administración que le ayude a poder desarrollarse y a poder cimentar de manera correcta las cosas y prepararse, por ejemplo, para este tipo de riesgos o algún plan de contingencia, ¿no? Así es, muy bien. César, en la visión holística, ¿qué podemos captar en esta parte? Gracias, Enrique. Un fuertísimo abrazo a todos. De verdad es un placer poder estar con ustedes. Pues en Gracias. esta mirada, centrando a la persona y poniéndola por delante, además de todo lo que ya habían dicho a nivel financiero, empresarial, es importante darnos cuenta que hay una mirada positiva, que es la de que los seres humanos naturalmente están teniendo que ejercer un pensamiento creativo para poder sobrevivir en la crisis. Y bueno, también hablar de la otra mirada, que es que las personas están teniendo incertidumbre, están teniendo miedo y que como líderes sin duda tendremos que empezar a hacer cosas cosas como capacitación, entrenamiento, fortalecimiento de competencias para afrontar estos retos. Entonces, es súper interesante el proceso que estamos pasando. A mí me gustaría entregar una mirada orientada al positivismo, que no es lo mismo que el optimismo. Y esa mirada positiva es hacerle una pregunta a ustedes como panelistas y hacerle también una pregunta a nuestros escuchas y a nuestros invitados para que se lleven este ejercicio. Dime 3 cosas que puedes agradecer, 3 cosas que puedes agradecer que sean evidentes, que sean reales, que sean tangibles por lo que está pasando ahora. Sin duda hay mucho que agradecer. Yo te podría dar un ejemplo, Enrique y equipo. Algo que podría agradecer es esta comunidad de amigos, de colegas que están haciendo un esfuerzo interesantísimo. Otra situación que puedo agradecer es que tengo dentro de mis recursos posibilidades para poderme conectar a una sesión en línea. Y otro que tengo que agradecer es que sin duda estoy creciendo dentro del proceso y el equipo que me acompaña en mi empresa y que trabaja con nosotros también está creciendo en un entorno, en un contexto que se está forzando a crecer naturalmente, gracias a la pandemia. Entonces, va a sonar duro lo que voy a decir, pero también hay que darle gracias a la pandemia porque están pasando cosas positivas. Ok, César, muy bien. Pati, pues en este positivismo y siguiendo esta corriente también que yo creo que es muy importante y la gente que está conectándose con nosotros, pues busca a la vez el cómo le hago, ¿no? ¿Qué pudiéramos hablar acerca precisamente de este proceso hacia el interior de las empresas, también en tu experiencia del proceso en la parte familiar? ¿Cómo crees que se esté percibiendo y qué recomendación, en primer lugar, podríamos comenzar contigo a generar por ahí algunas recomendaciones o ideas para nuestros compañeros y escuchas? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por este espacio, a los que nos están escuchando, gracias por darse ese tiempo, este tiempo que es para nosotros muy valioso y sobre todo que queremos sumar. Y en esa suma de talentos y esa suma de conocimientos y experiencia, deseamos que se sumen muchas empresas para poder ser solidarios en estos momentos de crisis, en donde se está generando una inteligencia disruptiva, una inteligencia creativa por parte de los empresarios, ya que estamos viviendo un momento donde hay muchísima información de la pandemia, pero al mismo tiempo crea mucha incertidumbre. Y esa incertidumbre va ligado a lo que decía Ulises, con todos los indicadores financieros, a lo que decía también Ricardo, lo que decía Paco, y reuniendo el tema con lo que
te comenta César, pues creo que es momento de que las empresas empiecen a voltear a ver no solamente la cabeza, sino el corazón, para que sepamos recuperarnos de esta crisis a través de reaccionar de una manera rápida, innovadora, diferente, como lo estamos haciendo en este momento. Quiero pensar que esta inteligencia y esta resiliencia estratégica que se está viviendo en estos momentos nos va a servir muchísimo para que podamos visualizar nuevas formas de hacer negocios y acompañar a los que menos tienen para que los podamos ayudar, a estas pequeñitas empresas que a lo mejor van a estar vendiendo activos, pero que podemos nosotros ayudarlos para que no se desesperen y puedan continuar. Exactamente, Pati, muy bien. Ahí me gustaría agregar un poquitín a todo esto, que en efecto, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues en primer lugar, un reto y una situación nueva que ocasiona incertidumbres, que ocasiona, ¿por qué no, miedos? Hace unos momentos, antes de iniciar la transmisión, hablaba yo con dos grandes amigos, clientes, dueños de una institución educativa acá en Pachuca, en donde de una o de otra manera me decían, Enrique, estábamos haciendo cuentas y para las siguientes 4 quincenas nos alcanza. Aunque los papás están pagando colegiaturas y el proceso está hacia adelante, pues son los impuestos, es el mantenimiento del edificio, son diferentes rubros de gastos en la que, oye, ¿qué hacemos? Y fíjense, la pregunta es directa, ¿qué hacemos? ¿Recorto sueldos? ¿Bajo personas? Estamos en un proceso de inscripciones y obviamente hay que atender a diferentes grupos de 3 niveles, de modo que corra yo un maestro. Y entonces es ahí donde precisamente se ve retado y empezábamos a analizar, y es lo que yo quiero aportar, en donde desde la planeación estratégica, que mucho es a lo que me dedico un poquitín en la realineación, desde la visión, desde la misión, desde el mismo proceso incluso de accountability, de la cultura organizacional hacia adentro, uno de los primeros retos y lo que está moviendo a las organizaciones es darse cuenta con quién cuentan de su gente, que tanto han estado en un engagement y en un entrenamiento muy importante acerca de no solo en las buenas somos felices, sino este proceso de reto, aquí la lealtad, el sentido de pertenencia, hasta el buen humor y la camaradería creo que se ponen en reto, dado que el factor humano pues, es el proceso más sensible, ¿no? Y entonces escucho con preocupación y seguramente entre el panel haya personas y al ratito que abramos las preguntas nos lo quieran cuestionar, ¿qué sucede en materia de eso, ¿no? Entonces yo creo que aquí en una primera recomendación hacia el factor humano es hacer un alto en el camino, reunirnos con la gente, analizar las diferentes actividades en las que tenemos, capitalizar los negocios que están corriendo y a partir de ahí pues sumar con la gente y hacerla consciente, no desde un proceso catastrofista, sino desde un proceso solidario y de verdadera lealtad, cuáles son los devenires que la empresa tiene, plantearles con claridad los escenarios y a partir de ahí junto con ellos, y no solo bajarles la información, sino junto con ellos, tomar las decisiones. Ulises, ¿cómo la ves? Efectivamente, vemos que está la gran decisión financiera, ¿no? Vemos que el empresario hoy se está cuestionando qué hago, ¿no? No me alcanza y mi negocio se está viendo en riesgo en el sentido de que no tengo los mismos ingresos y estoy manteniendo los egresos. Entonces, el gran problema es cómo hago para mantenerme cuando mis ingresos están mermando, pero al mismo tiempo, pues los egresos siguen. Tengo que pagar colegiaturas en el lado personal, tengo que pagar reinscripciones, lo comentabas, ¿no, Enrique? Incluso lo comentaba Pati. Pues, ¿qué hago? O sea, ¿mantengo al personal? ¿Soy una empresa pequeñita o empiezo a despedir al personal? Y entonces, el gran problema que estamos viendo es la falta de planeación, la falta de anticipación. Me queda claro que nadie sabía que venía una pandemia de esta naturaleza, pero también al mismo tiempo la falta de planear los recursos financieros y hacer una programación de recursos. Es decir, contar con un simple presupuesto para saber qué es lo que viene y qué es lo que tengo que gastar en qué momento. Fíjense que lo que están enfrentando ahorita varios de nuestros clientes en el proceso de consultoría es que están empezando a planear. Estamos empezando a anticipar. Nada más quiero poner sobre la mesa otro tema que nos está sucediendo con el tema de la planeación y la anticipación. Yo creo que el hablar de un corto, largo plazo ya no existe. Yo creo que hay que redefinir en este proceso de pandemia, en este proceso de transformación económica y en este proceso de transformación incluso que estamos viviendo todas las empresas, creo que tenemos que redefinir el concepto de los plazos. Y cada vez más me topo con el tema del plazo inmediato. Ya no es corto plazo. Antes decíamos, bueno, corto plazo, 3 meses, 6 meses. Lo que está pasando ahora es que nos están diciendo, es que tengo un plazo nuevo y es el plazo inmediato.
En Así plazo es. inmediato, las acciones que tengo que hacer son estas. El presupuesto que tengo que ejercer es esto. Y a lo que llamábamos corto plazo o mediano plazo, ahora le estamos llamando corto plazo. Es decir, se están recorriendo las escalas y lo que vemos es que las acciones tienen que ir mucho más rápidas. Ya lo mencionaba César en la presentación inicial. Bueno, ¿cuáles son los retos que vamos a tener en esta nueva era, en este nuevo momento? Porque definitivo no vamos a poder volver a lo que llamábamos normal. Creo que este es el nuevo normal. Este es un nuevo normal, donde vienen nuevos retos y tenemos que cambiar incluso nuestra forma de pensar. Quisiera pasar el micrófono a Ricardo, porque hablábamos hace unas horas acerca de la redefinición de los modelos de negocios. No sé, Ricardo, ¿qué opinas? Sí, Ulises, indudablemente creo que es importante que hagamos esta redefinición de los modelos de negocio y en lo que voy hablando, estoy lanzando una votación. Les agradeceré mucho que nuestros participantes nos vayan contestando. Es muy sencillo: ¿cuál es el rol que tienen en la empresa? ¿Cuál es el tamaño de la empresa? Y si están haciendo o no home office. ¿Para qué nos sirve a nosotros esta información? Pues para darles un poquito, orientar este cóctel hacia el tipo de participantes que nos están escuchando. Pero indudablemente es muy importante, Ulises, amigos participantes, que redefinamos el modelo de negocios. Si no tienen por ahí a la mano el tema del modelo de negocios, bueno, hay una propuesta de valor, que son nuestros diferenciales, y un segmento de clientes. Los clientes tienen ciertas necesidades, pero las necesidades que tenían hace 3 meses ya no son las mismas que tienen ahora. Si cambia el entorno exterior, si cambia mi cliente, si cambia lo que mi cliente quiere, yo no puedo tener la ilusión de que le ofrezca lo mismo y el cliente me siga comprando. Entonces es bien importante que hagamos este cambio en nuestra propuesta de valor. Es un ajuste, no se trata de hacer un cambio diametral, es solo un ajuste, y con eso poder seguir dándole un buen servicio al cliente y que nos compre. No sé cómo veas, Paco, el tema aquí con esto de... Pues fíjese, me uno mucho a las voces anteriores. Y yo creo que la empresaria y el empresario están en una gran encrucijada, en un gran dilema. Y bien lo marcas, mi estimado Ricardo, como también dices, la cosa de la temporalidad es tremenda. Ahorita el largo plazo se llama una semana, ¿no? Estamos en una etapa más que nada de sobrevivencia, más que de supervivencia. Entonces, la empresaria, tienen que cambiar su modelo mental número 1 para lograr un equilibrio emocional. Y les quiero recordar que una de las grandes empresas que tenemos como seres humanos es la propia familia. Ha sido una gran escuela. ¿Cuántas crisis no hemos superado? Todas, todos, cuando no hay plata en la casa. ¿A qué nos dedicamos? Realmente a lo importante, no a lo urgente, no a lo inmediato, sino a lo que nos va a agregar valor. Que si mis hijos van a tener escuela, porque ese fue un principio que marqué con mi pareja, pues a viento y marea, voleo zapatos, manejo un Uber, yo no sé, pero mis hijos tienen escuela. Que si el principio rector con mi pareja fue que tengan la mejor comida, pues yo voy a hacer cómo voy a lograrlo. Dirigidos a la empresa, pues el enfoque no cambia radicalmente. No nos desesperemos. A mayor crisis allá afuera, más tranquilidad acá adentro. Lo decía César ahorita, ¿verdad? Si tenemos estabilidad emocional, intelectual, el dinero viene porque somos gente de trabajo y le hemos puesto, como dirían los ecuatorianos, el pecho a las balas, ¿no? Y entonces la sugerencia aquí es, pues que tienes que aceptar el reto que ya Ulises marcaba muy bien, ¿no? Estamos ante una pandemia, muchos no habíamos vivido esa experiencia, pero eso precisamente va a retar, te va a desafiar en tus talentos y descúbrelos, ¿qué traes? Y si tú los descubres, también descubre los que trae tu organización.
Así es. Porque si los descubrimos con esa energía, ¿no? Enriquito, no sé qué opinas, pero yo creo que la gente puede entrar en una estabilidad, una visión poderosa que me andabas en el presente real. Así es. Así es. Ahorita en muchos los negocios, y quiero hacer un pequeño paréntesis, debo comentarle a nuestros compañeros panelistas que, bueno, de nuestro universo, el día de hoy tenemos con los participantes gente de la industria de servicio hotelero, tenemos gente del sector público, estatal, tenemos gente de la industria automotriz, tenemos gente proveedora de la industria automotriz, tenemos consultores y empresarios independientes, incluso emprendedoras y emprendedores que por ahí también se están sumando con nosotras y con nosotros. Tenemos gente que trabaja en EY, consultoras pues, importantes también de los negocios, y que se ha hecho una convocatoria con todos los que estamos hoy reunidos para que, bueno, hacia allá nos vayamos moviendo. La parte restaurantera, hotelera también por ahí está, y sobre todo la iniciativa emprendedora, en donde en esta parte de ánimo, como bien dices, Paco, pues en primer lugar no queremos vender como un proceso en el cual se note como una porra humana salida de la nada. Realmente aquí el primer proceso, como bien lo denotas, que tiene que ver con la parte emocional, es lo que tenemos que trabajar. Y ahora, esa parte del valor agregado, en donde la gente en ese engagement que hace rato decíamos, se sienta identificado, pues va a ser ese poder, ¿no? Ahora, también como líderes, y por ahí retomo un poquito lo que dijeron, como gerentes, como emprendedores, pues dicen que el ejemplo arrastra, ¿no? Y en primer lugar, pues a nuestro panel y a nuestros escuchas, yo creo que esa parte de liderazgo y esa parte de sentar confianza es lo primero que se tiene que ver. Ahora de nada sirve en esta coyuntura lanzar señales de miedo, lanzar señales de recorte, o bien, de una o de otra manera, situaciones que le generen a las personas incertidumbre. Hoy también, hablando de los plazos, me gustaría sumar por ahí una máxima que hoy se está manejando, que hoy tenemos que aprender como emprendedores, como empresarios, como asesores, a vivir y a trabajar, fíjense muy bien, con la constante de la incertidumbre. Y yo creo que si empezamos a generar una cultura organizacional en ese tipo de cuestiones, vamos a poder generar desde nuestro pensamiento flexible, ¿verdad? El abandonar los apegos que tradicionalmente se tenían. Y en efecto, hoy los largos plazos se vuelven medios, los medios cortos y los cortos inmediatos, ¿no? Y la gente pues tiene que ser lo resiliente, lo movida y lo animada para poderlo manejar. Así es, Paco, lo comparto muy bien. César, ¿cómo la ves? Súper interesante escucharles desde este cóctel de miradas. Es muy interesante percibir y darme cuenta de la grandeza que tiene cada uno de ustedes de su percepción y de cómo puede sumar a que nuestros escuchas puedan tener ideas. Y justo con todo esto que mencionaba Patti, que mencionaban todos, creo que es muy importante para tener esa tranquilidad y esa ecuanimidad emocional encontrar cómo. Sin duda hay algo importante desde la planeación que desde el punto de vista cerebro y comportamiento podemos hacer, y es como lo dice la famosa máxima de los alcohólicos anónimos. Tenemos que aprender a vivir en el aquí y en el ahora y de pronto hacer estrategias de un solo por hoy. Porque si estamos pensando en estrategias a largo plazo, ese mundo ya se cambió. Entonces, tener esa capacidad emocional de poder vivir literal al día, pero con una capacidad de generar una estrategia que nos lleve a los siguientes días, va a ser fundamental. Entonces, hablando del cómo poder afrontar los retos, mi recomendación es: necesitamos desarrollar las competencias que no tenemos. Esto lo he venido diciendo en otros foros en los últimos días y es algo que he invitado a los empresarios a hacer, y es esta situación crítica, esta situación retadora, está descubriendo nuestro nivel de competencias. Así es. Lo voy a poner como una metáfora. Nos está desnudando. Sí. Y está sacando lo mejor o lo peor de nosotros. Eso ya será un juicio y cada quien dirá si es mejor o peor. Pero de que nos está poniendo tal como somos en evidencia a nuestros núcleos sociales, a nuestros clientes, que bueno, será interesante hablar de ellos también. Nuestros clientes también nos están percibiendo o muy armados o muy desnudos. Así es. Entonces, esta oportunidad que nos deja esta situación crítica, esta posibilidad que nos da la situación crítica, es dejarnos ver tal como somos.
Ese dejarnos ver tal como somos no es normal en una situación cotidiana, como la hemos venido viendo. Entonces, estamos teniendo una posibilidad de diagnosticarnos naturalmente. Exacto. Esta posibilidad de diagnosticarnos naturalmente nos tiene que dar la oportunidad de hacer una mirada hacia el interior también. Entiendo lo importante que es ver todos los factores, el factor financiero, económico, político, social, que ya nos han compartido Ulises, Paco, pero también invitarlos a que esta sea una oportunidad de vernos hacia adentro, de vernos en nuestro nivel de competencia, de ver nuestro nivel de competencias de nuestros colaboradores. Así es. Y desarrollar una estrategia de día a día para poder fortalecernos y poder afrontar esos retos, como decía Ulises, que sin duda son inminentes. Así entonces, creo que ahí también hay una clave, encontrar como un GPS, ¿dónde estoy? Que naturalmente se nos está dando a través de la planeación. Y recuerdo a Paco y Ulises cuando fueron mis maestros, qué honor. Por ahí perdimos un poquito la comunicación con César. Patti, en esta parte del mindfulness y esta concentración en el aquí y en el ahora, ¿qué nos podrías aportar en esa parte del manejo de la gente, ¿no? Este reto de estar al pendiente, ¿tú cómo lo ves? Fíjate, Enrique, y fíjense todos que me está pareciendo muy interesante cómo vamos llevando este cóctel tan rico y delicioso que estamos tomando e invitando a todos los que nos están haciendo favor de escucharnos. Coincido en que la inmediatez va ligada a la acción en estos momentos. O sea, todo es para hoy, para ayer, para antier, para pasado mañana. Y también lo paradójico es que también hay que dejar muchas cosas en pausa. Así como hay que poner cosas en acción, también hay que poner pausas para poder continuar. Es esperanzador, tanto en las empresas familiares como en cualquier tipo de empresa, cómo las y los empresarios saben reaccionar de una forma intuitiva, natural, y empiezan a salir todos esos rasgos emprendedores de grandes fundadores y grandes fundadoras en donde pueden reaccionar y aprender, saber dejar, saber soltar y saber retener y saber ver a la visión al futuro. Definitivamente no, estamos desnudándonos, me gustó mucho el término que usó César, estamos viéndonos tal y como somos, y no nada más los empresarios, nosotros, nuestra familia, lo que dice Paco es básico, la sociedad, su núcleo principal es la familia, y debemos de responder a las necesidades de la familia, a las necesidades de la sociedad, porque pues yo creo que es momento, como decía César, de leernos por dentro. Me encanta que haya gente de hotelería, que haya gente de negocios automotriz, porque ellos lo están viviendo muy fuerte. O sea, ellos lo están viviendo en carne propia. Es retirarme, saber esperar, porque no puedo hacer nada más hasta que esto pase. Entonces, esa experiencia de nuestros escuchas, de nuestros personas que están escuchándonos, pues nos va a dar mucho para que después se abra un panel de preguntas y un panel de que nos compartan también qué significa vivir estos momentos. Así es, Pati, muchas gracias. Les quiero decir que también tenemos gente de la industria metalmecánica. Con esto me viene un poco a la mente la parte de, así como decía César, hay una introspección hacia nosotros, una introspección hacia la empresa, también qué tanto los empresarios de todos los rubros y tamaños, nosotros también por ahí, lanzamos una señal positiva, como lo decía César, a todo el supply chain management, toda la cadena de suministro, el antes, el durante y el después de donde nosotros participamos, también con ellos qué alianzas, qué certidumbre, qué estrategias generamos de manera importante, y esto, pues bueno, poderlo transmitir, acotando un poquito en nuestros primeros 30 minutos del primer día que estamos transmitiendo eso. Ulises, ¿cómo ves tú esa parte del proceso de suministro? Fíjate que es interesante y quiero conjuntar diferentes comentarios que han hecho a lo largo de estos minutos acerca de los participantes que tenemos. Tenemos gente de la industria automotriz, tenemos gente metalmecánica, y particularmente quiero compartir algunas experiencias de lo que estábamos viviendo en Junta de Consejo esta semana, particularmente de una empresa que atiende a la industria automotriz. Y lo que estamos viendo es que, pues bueno, el nivel de negocio se vino abajo. ¿Por qué? Porque toda la industria automotriz, como es un sector considerado, no considerado esencial,
que es esencial para nuestra economía, pero no es esencial para la situación que estamos viviendo, pues tuvo que frenar actividades y la gran parte de las armadoras, yo diría el 100% de las armadoras, están detenidas. Suficiente para que entonces todos los proveedores de las armadoras automotrices pues también están parando operaciones, entre ellas pues muchas de metalmecánica, ¿no? Entonces, lo que vemos es que se están frenando las actividades comerciales de todo este sector. Pero al mismo tiempo decimos, bueno, nos concentramos en un sector. ¿Por qué no abrimos oportunidades? Y quiero tomar la conversación de César que decía hace un momento, o incluso lo que comentaba Patti, es momento de empezar a reinventarnos. Es momento de empezar a transformar lo que hacíamos para empezar a ver nuevos horizontes o incluso fortalecer a los clientes que sí nos están apoyando. Fíjense que hay una iniciativa muy interesante que salió hace un par de días, donde decían, bueno, ¿qué pasaría si en la industria automotriz la hacemos un sector esencial? Reactivaríamos en automático la economía y pues la producción. Ahora, definitivo, esto puede poner pues un riesgo de contagios, ¿no? Sobre todo que estamos entrando ahora en mayo, pues al momento de más contagio, según lo que nos dicen las autoridades, y puede ser que entremos a una fase 3. Entonces, pues, pero ¿cómo pongo ese balance, no? Entre, ¿qué hago? ¿Reactivo la actividad económica? ¿Puedo poner en riesgo o empiezo a poner políticas para eliminar el riesgo de contagio, pero sí reactivo la producción metalmecánica? Porque algunas industrias pues tienen que seguir trabajando. Así es, así es, así es. ¿Cómo ves, Paco? El reto de la planeación estratégica, retomando un poco mucho tu expertise en eso, ¿a dónde nos lleva, no? Bueno, ya que hablaba ahorita Ulises de estos sectores, pues me preocupa muchísimo en la parte macro, que hay industrias aquí presentes, inclusive como turismo, hotelería, restaurantes, esto que se llama hospitality, metalmecánica, ¿no? La automotriz, ¿cuánto del PIB aportan? ¿Cuántos empleos aportan? ¿Cuánto de los impuestos por la generación, ¿no?, de trabajo aportan? ¿Cuánto del empleo aportan? Y si le sumas tú esto que decías hace rato, Enrique, de la cadena de suministros, ¿cuántos proveedores, no? Son clústeres, son agrupaciones de industrias. Pero mira, retomando esta cuestión, me preocupa mucho que perdamos tranquilidad aún en el corto plazo. Porque tú y yo lo hemos visto en casa y me lo reforzaba Patti Lavín hace ratito. A mayor incertidumbre allá afuera, mayor tranquilidad acá adentro, pero en muy poquito tiempo. O sea, eso que mencionabas y con lo que entraste, si no nos sentamos a reflexionar, aún en la turbulencia, pues no hemos aprendido de los grandes generales, de las batallas. Pero ya que tenemos emprendedores aquí en el foro, pues nada más recuerden qué empresa del mundo que sea ahorita de las primeras 100 del mundo nació con todos los recursos. Ni una. Ninguna. Tú y yo como emprendedores, ¿cómo nacimos? Entonces, ¿no será momento de reflexionar en base cero y ponernos esa visión que mencionabas al principio, muy clara, detonante, y ponernos a trabajar en proyectos fuertes todos los días, que vayan sumando y construyendo? Así es, Paco. Debo decirles que, bueno, agradezco mucho a José Hernández, la industria de la transformación, David Figueroa, la industria automotriz. Ya tenemos por ahí algunos primeros cuestionamientos para que desde el panel vayamos viendo quién le entra. Les agradezco muchísimo. Ahí David, representante de la industria automotriz de manera muy, muy fuerte en México. Tenemos gente de diseño de producto, product managers de manera importante. Entonces, pues bueno, y todos los que nos están acompañando, la proveeduría, digamos, del sector automotriz, la parte del hoteliero, además se vayan sumando a las preguntas. No sé si alguien en este momento quisiera retomar alguna de las preguntas. Tenemos 23 minutos hasta nuestro cierre. Me gustaría, si podemos atender, nos dice José Hernández, ¿saben algo si en la etapa 3 vamos a recibir el aviso por parte del gobierno de cerrar? Mi empresa fabrica equipo industrial, en específico torres de enfriamiento. ¿Cómo ven? ¿Qué es lo que se ha escuchado un poquitín al respecto de esto desde una cuestión normativa y que hemos hablado mucho, que hay que estar al pendiente, ¿no? Al margen de coyunturas políticas o demás, finalmente la ley es la ley y la norma es la norma, ¿no? Adelante, Paco.
en ese escenario, recuérdame el nombre del empresario, por favor, José. José Hernández. Con José. José Hernández, yo le diría a don José, pues hay que estar muy, muy astutos en lo que está pasando en este sector industrial, porque la señal ahorita directa es, no, ahí viene, dice Ulises, ahí viene ya la tercera ola de esta pandemia, y los incentivos no están llegando de parte, ¿no?, externa. Tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas. Ya acabamos de hacer una declaración de impuestos, ahí viene el IMSS, ahí viene la nómina, o sea que viene y sigue la avalancha de egreso, de gastos. Pero el ingreso está en duda y en deuda. Pero les quiero recordar el fundamento del emprendimiento. ¿Quién maneja mi empresa? Es momento, ya se dijo por nuestros panelistas, ¿no?, que es momento de encontrar nuevos talentos. Ante ese hecho contundente, no va a haber. No somos ni siquiera Ecuador, que ya está dando incentivos. No somos Canadá, no somos Estados Unidos. Países que le están poniendo 3 al 7% de su PIB en apoyo a que la empresa, la libre empresa, el libre mercado, siga sosteniendo el empleo. A pesar de que no tenga ingresos. Yo leo, esa es la señal. Y bajo ese escenario crítico, pues tú decides, continúas o cierras el changarro. Es una decisión sumamente difícil. Así es, muy bien. José, te vamos a agradecer por ahí también y a todos los que nos hagan preguntas y nos aportan el nombre de su empresa con todo gusto. En lo personal tengo oportunidad de conocer a David de Nissan. Sí, nos hace un apunte muy interesante, fíjense, buenos días, dice, hace unos días vi una nota donde hace 10 años con el H1N1, la crisis financiera de aquel entonces se tuvo un impacto de entre un 25 al 30% en la industria automotriz. Con COVID-19 se prevé un impacto del 40% en ventas este año, aunado a un recorte de gastos, entre ellos de personal. Gracias, David, que nos apuntala de manera directa, en Planning Product, ahí en Nissan, este punto en donde vean cómo tenemos cifras de alguien de manera directa involucrado en el sector automotriz, ¿no? O sea, es muy reveladora la cifra y que, bueno, pues hablando de tendencias por todo el clúster que alrededor de la industria automotriz se da, pues de qué es lo que se puede esperar. ¿Cómo ves, Ricardo, en este sentido? Sí, digo, indudablemente hay que, haciendo un poquito de memoria, retomando lo que comentaba David, cuando fue el impacto del H1N1, pues recordemos que fueron 5 días los que se decretó una emergencia sanitaria del 1 al 5 de mayo, paradójicamente, y cayó en un fin de semana además, ¿no? Ahorita aquí, bueno, nos echamos un mes y probablemente nos echemos otro, ¿no? Específicamente en la parte de la industria automotriz, le sumamos una desaceleración del sector a nivel global y bueno, eso sí está impactando indudablemente el tema, ¿no? Y por otro lado, retomando, completando un poquito lo que comentabas, José, saludos, José, compañero en el consejo de Coparmex. Lamentablemente, yo creo que aunque entremos en la etapa 3, pues la línea de la autoridad es muy clara, ¿no? No ha habido ningún apoyo, prácticamente lo que están haciendo es retomar la ley y mostrarla como si fuera un apoyo. Ejemplo, el diferimiento de cuotas del Seguro Social no es ningún apoyo, simplemente es la misma ley, el pago a plazos ya lo tienes, te cobran más interés que el mismo banco, te está cobrando alrededor de 1.8 mensual de intereses cuando el banco te cobra menos. No hay diferimiento de impuestos, es decir, prácticamente no hay nada. No se decretó una contingencia sanitaria, se decretó solo una emergencia sanitaria precisamente para no poder hacer uso del 42 bis de la Ley Federal del Trabajo, que te da la opción de indemnizar a tus trabajadores con un día de salario mínimo mientras dure la contingencia. Entonces, lamentablemente, José, pues creo que lo hemos vivido. No hay apoyos y difícilmente va a haber apoyos porque pues eso pues es claro que le genera un desprestigio a la autoridad el estarlo haciendo. Perfecto, muy bien, José. Bay Park, excelente. También le agradezco muchísimo su participación por ahí a Ivonne Ravelo, donde nos dice empresa dedicada a la cimentación profunda. Recientemente el gobierno dijo que las obras públicas van a continuar, sin embargo, no todas las obras, solo Dos Bocas, Tren Maya. ¿Qué pasará con los puentes, que también es parte del sector de comunicaciones y transportes,
que no son beneficiadas por las obras del presidente. Todo este rubro está parado. En efecto, pues indudablemente tenemos que hablar a veces de coyunturas políticas también. Ahorita estamos con David también en su siguiente pregunta. ¿Quién quisiera opinar acerca de lo que nos comenta Ivonne? Efectivamente, muchas gracias, Ivonne, por tu pregunta. Fíjate que hay una iniciativa del sector privado que desafortunadamente, bueno, no se le ha hecho mucho eco, pero donde mencionaban que valdría la pena que los empresarios tomaran una de estas obras y que se hiciera una obra de infraestructura en cada estado, para que entonces las obras de infraestructura continúen y no solamente nos centremos en las obras magnas que está planteando el presidente, ¿no? Sencillamente, el país necesita más infraestructura. ¿Por qué? Porque seguimos creciendo, seguimos desarrollando y tenemos que comprender que ya no somos el país que éramos antes. Hoy en día somos un país mucho más poderoso en todos los aspectos, desde el punto de vista económico y, por supuesto, también de necesidades económicas y de infraestructura para fomentar los negocios. Definitivo, considero que una de las iniciativas que hacían a nivel nacional los empresarios diciendo, bueno, pues, ¿por qué no le dejan al sector privado las obras de infraestructura en lugar de centrarnos solamente en 2 o 3 obras como marca el presidente, ¿no? Entonces, bueno, a tu comentario, creo que valdría mucho la pena seguir la evolución de este elemento donde el sector privado puede participar también. Ahora, a voz de lo que dice el gobierno, pues se va a centrar solamente en 3 obras, pero creo que todo el mundo está pegando el grito en el cielo. Incluso ahora hasta un juez le está pidiendo a nuestro presidente que recapacite y que pueda reorientar los recursos financieros, no solamente a estas obras, sino también a apoyar el tema de los contagios, ¿no? Así es, muy bien, Ulises. Patti y César, en esa combinación de conocimientos al enfoque estratégico humano y demás, me gustaría direccionar un poquitín la segunda pregunta de David. Dice, ¿cuál es su opinión acerca del esquema donde la empresa opta por una jornada donde se trabaja la mitad de la semana con la finalidad de mantener la economía familiar de sus empleados sin recurrir al despido de personal, pero al mismo tiempo se ve comprometida la productividad y resultados de la empresa? Creo que es una pregunta muy global, no solo para la parte automotriz. Patti y César, se inicia la discusión. Yo creo que aquí vamos involucrándonos todos para comenzar en los últimos 10 minutos la parte de sugerencias. Adelante, Patti. Pati, primero las damas. Gracias, César. Gracias. David, fíjate que creo que es una decisión que la empresa debe de tomar de acuerdo a sus recursos financieros y que en un momento dado le va a brindar la oportunidad de varias cosas. Una de ellas es que efectivamente puede verse comprometida la productividad, pero de una manera como automática también va a aumentar la productividad, porque son tiempos en que a lo mejor en menos tiempo tienes que hacer más cosas por el mismo momento que estamos viviendo. Entonces, es una medida que la empresa quizás podamos pensar que no sería la más adecuada o quizás la que sea más adecuada, pero creo que está apostándole para poder mantener esta nómina sin tener que exponerse a tanto y también va a tener nuevos resultados en cuanto a los colaboradores, van a tener talentos que van a surgir, así como tiempos efectivos en el trabajo. No sé qué opinas tú, César. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo les diría, para poder generar este engagement, como dicen los americanos, y que hoy es una palabra que cada vez está más de moda como estrategia para diseñar cultura, negocien con sus colaboradores. ¿A qué me refiero con esto? Que hoy podemos requerirles un trabajo extra que probablemente necesite ser remunerado a nivel financiero a la mitad del sueldo, pero negocien con ellos también a nivel financiero y negocien también el tiempo para que ellos tengan también una estabilidad emocional, sabiendo que no, con esa medida no van a ser despedidos y cuando regrese la bonomía financiera y económica a sus negocios, gracias a que se fortalezcan en este momento, pueden retribuir tanto el tiempo como el dinero en un futuro. Entonces, esto va a permitir ellos también sentirse involucrados con la organización, decir y sentir que ponen algo de su dinero, ya no solo de su intención o de su tiempo, de su talento para la empresa, sino también están haciendo algo por mantener viva la empresa, que es una frase dura, pero es una realidad. Entonces, mantener viva la empresa no debe de ser solo
Y ojo, no debe de ser solo la responsabilidad del director o del dueño o de la familia empresaria. Debe de ser una responsabilidad del sistema. Pero para eso, como líderes, nosotros tenemos que trabajar en esa persuasión, en esa estrategia, para que todo el mundo se involucre. Y entonces sí, este sentido de dueñez, este ownership para los empleados, pueda aprovecharse en esta coyuntura. ¿Y por qué no decirlo? Y me atrevo a ponerlo ahí sobre la mesa para una siguiente conversación. ¿Por qué no incluso compartir acciones a personas clave? ¿Por qué no involucrarlos desde el punto de vista accionista, como lo ha hecho Bimbo y lo hemos platicado en muchos casos en alguna clase? ¿Por qué no convertirlos en accionistas para que no solo sea un romance de conversación, sino también haya un hecho? ¿Por qué no abrir, y eso se lo dejo ahí también en el tintero a Ulises, a Ricardo, como especialistas en finanzas, a Paco, en el proceso de creaciones de consejo y de accionistas, de consejo familiar de accionistas? ¿Por qué no involucrarlos también hacia la dueñez verdadera del negocio, para poder generar esta mirada holística al sistema por parte de los empleados? Porque es muy fácil estirar la mano, ¿no? Incluso, mira, lo que comenta César, me pasó con un cliente donde decía, bueno, tendremos que informarle a la gente la situación real que estamos viviendo. Pero estábamos terminando de hacer la proyección precisamente para el cierre de abril y para mayo, y veíamos que los números, pues bueno, no eran muy buenos. Y entonces la intención de poder, lo que dice la pregunta, ¿qué pasa si bajamos a la mitad del salario, ¿no? Y cómo los involucramos o cómo los hacemos parte, ¿no? Y me preguntaban, oye, ¿consideras necesario pues que podamos platicar con la gente lo que está pasando? Yo, por favor, sí. O sea, lo que necesitamos es eso, es ese involucramiento de la gente. O sea, esta situación no es del dueño, esta situación no es del dueño de las acciones de la empresa, sino que es del dueño de la operación, del dueño de los clientes, de todos los que participamos en la organización. Hacerlos partícipes de lo que está viviendo la organización, y entonces vamos a tener ese ownership, esta participación de grupo, ¿no? Así es, Ulises. Solo me gustaría cerrar con esto, nada más. Adelante, César, adelante. Solo desde un sentido neurológico, psicológico, del tema del manejo de la información, por lo que decía Ulises, necesitamos una transparencia en la información más que nunca en las empresas hoy, ya que el no tener certidumbre por la información de lo que va a pasar, que no podemos controlar en lo externo, ya está allá. Por supuesto. Dentro tenemos que dar certidumbre a través de comunicarnos abiertamente, de comunicarnos transparentemente, porque es un momento, como lo decía Paco en su momento, es un momento en el que, si somos honestos con la familia, lo voy a poner rápido como una metáfora, es el papá que no le dice a la familia que le está yendo mal o que lo van a correr del trabajo. Claro. Y entonces nadie se entera, ¿no? ¿Cuántos procesos de emprendimiento se han visto porque el padre dice, señores, es posible que cierren la planta donde trabajo? Y entonces el hijo sale con una idea, la hija sale con otra idea, la vecina sale con otra idea, y se da el proceso de emprendimiento. Gracias a que el padre tuvo la confianza, la humildad, la ontología para poder decir, estamos en riesgo todos. Correcto. Yo creo que es lo mismo que tendría que hacer el empresario con sus empleados. Correcto. Es exactamente esto, ¿no? O sea, abrirse con la gente, hacerlos partícipes, incluso involucrarlos en este proceso de planeación y anticipación, porque estoy seguro que ellos tendrán grandes soluciones. Recordemos, las empresas las hace nuestra gente. Entonces, primera recomendación, involúcralos en este proceso de transformación, involúcralos en este proceso de rediseño de lo que estamos haciendo. Así es, muy bien, equipo. En estos últimos 8 minutos quiero hacer 2 lecturas para, dentro de la recomendación, ir cerrando también con nuestras conclusiones. Que Jessica Rodríguez nos dice, en el pasado solíamos trabajar en el esquema tradicional donde es indispensable asistir a la oficina para no tener la operación del negocio. Hablar de hacer home office o trabajo remoto a través del uso de la tecnología era una petición exclusiva de los millennials y hasta cierto punto osada. Sin embargo, ahora nos enfrentamos al reto de mostrar que es justamente lo que hoy está salvando y haciendo que la operación de la mayoría de las empresas nos mantenga activos. Hagamos uso de las herramientas tecnológicas y aprendamos cosas nuevas en todas las generaciones. Gracias, Jessica. Ahorita apuntamos con algún tema en eso. Y Claudia González nos dice, ¿cómo ven el futuro de la industria petrolera en nuestro país? Somos distribuidores de equipo de laboratorio para la industria en el área de perforación y cementación de pozos. Muy interesante.
Lo retomamos, equipo. ¿Quién le quiere entrar a estos dos comentarios? E ir haciendo de una vez nuestras conclusiones. Adelante, por favor. Yo quisiera comentar acerca de la pregunta que nos hace Claudia. Efectivamente, la industria oil and gas, toda la parte petrolera, se está viendo fuertemente afectada. Pero esto es debido a que apenas se están poniendo de acuerdo en esta guerra de precios y sobreproducción que estamos teniendo. Recordemos algo importante para nuestro país. Independientemente que el precio del barril de petróleo esté muy abajo, nuestro país adquiere un seguro, donde a nosotros nos pagan el barril de petróleo pues en un importe fijo. Por eso no nos afecta tanto esta variación, incluso la discusión de la semana pasada, si por qué recortar la producción cuando pues a mí me pagan más alto que al mercado, ¿no? Entonces, de entrada vemos que la industria del sector oil and gas o petrolera, como se le llama, pues se va a ver afectada en estos momentos, pero se va a reactivar pronto, muy pronto. ¿Por qué? Porque una vez que termine la guerra, bueno, van a empezar a fluir otra vez los proveedores y las necesidades específicas petroleras. Ahora, desde la perspectiva de nuestro gobierno, existe un apoyo total con el tema petrolero. Entonces, más bien viene una reactivación fuerte en el sector petrolero y poco a poco se va a ir dando más. Así es, muy bien. En esta parte del home office y las nuevas modalidades, ¿quién quisiera aportar un poquitín? Bien, ¿me podrías puntualizar la pregunta, querido Enrique, por favor? ¿Cuál es la inquietud? Nos hace Jessica una reflexión acerca de lo que está sucediendo ahora con la parte de que ya no solo el home office tiene que ver con estas cuestiones millennials o generaciones, sino es realmente ahorita un eje puntal para mantener la actividad y la productividad de las empresas y de la gente, evitando despidos y variables de ese tipo. Sin duda, sin duda, sin duda, estoy totalmente de acuerdo con el comentario. ¿Qué hay que hacer? Bueno, mi recomendación es hacer un diagnóstico de competencias en cuanto a la forma de trabajar que venimos haciendo. Lo dices muy bien, Jessica, no va a ser una novedad, esto va a ser una nueva realidad. Y va a tener ventajas, sin duda va a tener ventajas el poder hacerlo. Entonces, vuelvo a insistir, generar en estos momentos como estrategia un diagnóstico de competencias, de cómo se encuentra mi equipo, de cómo se encuentra mi gente en cuanto a la utilización de herramientas para trabajar en home office, para a partir de ahí generar estrategias que permiten, y eso es algo que estamos haciendo, que permiten desarrollar a través de cursos, a través de prácticas, a través de nuevos retos, para partiendo del diagnóstico poder desarrollar ese crecimiento de estas nuevas competencias que antes podrían sonar novedosas, que ahora van a ser naturales para muchas organizaciones. Así que es un buen momento también para aprovechar el tiempo para las empresas que se lo puedan permitir, que aprovechen el tiempo para desarrollar las competencias de sus colaboradores en este momento. Es muy, muy importante, porque después no va a haber tiempo, porque el rebote va a requerirnos regresar a la gente, pero no podemos regresar igual, ¿qué es lo que les quiero decir? No podemos regresar igual a la nueva normalidad sin antes haber aprovechado el tiempo para el desarrollo de esas competencias. Así es, César. Muchas gracias. Adelante, Paco. Bueno, y complemento porque hay casos, yo recuerdo, empecé a trabajar ya con registro del IMSS ya por inicios del año 70 exactamente. Ya llovió. Yo me acuerdo que Xerox, y sobre mojado, yo recuerdo que Xerox tenían algo en Europa que se llamaba el FlexiTime, ¿no? Y nos permitía a algunos, y no éramos becarios, ya estábamos de tiempo completo, participar en ello. La segunda reflexión va en el orden que complemento con César. ¿Por qué hay organizaciones que ponen un clima laboral tan padre que hay empleados que aun pudiendo en su proceso trabajar en casa deciden irse a la oficina? Y en reversa, ¿verdad? Recuerdo esta película, ¿no?, de Google, de dos viejitos que van a concursar para un puesto de venta, los becarios, esa cuestión, ¿no? ¿Cómo es posible que hay otra gente que igual su personalidad y su proceso permiten hacer home office? Entonces, voy mucho a esta sugerencia de César y me gustaría complementar con algo que está viviendo el mundo, ¿no? Las estructuras ágiles, orientadas a proyectos, orientadas a generar y crear valor hacia el cliente final, porque él es el que nos paga el sueldo. Nuestro director es un intermediario entre
lo que nos paga el cliente y nuestro sueldo. Entonces, ahorita lo que se va al punto en estas estructuras ágiles es buscar el happiness, es buscar el flow, es buscar el wellness. Y lo están siendo tan serio que hay países ya en Davos que lo están poniendo como medida de inversión y de riesgo país para invertir en los países. O sea, ¿cuál es el bienestar? ¿Cuál es el liderazgo positivo que permite, aún en crisis, o aprovechando la crisis, que tu gente sea feliz trabajando? En concreto, con algo de la visión, ¿no? ¿A qué vienes hoy a trabajar? O desde tu casa, o en la oficina, o en la fábrica. ¿Qué estás haciendo hoy o qué hiciste hoy para construir la promesa de valor de la empresa? Así es. Entonces, muchos lugares tienden a hacerlo de menos. Y por último, si tú decides trabajar en casa, oye, pues los costos fijos de renta, de local y todo, pues a lo mejor, como decía y proponía Ulises, gain sharing, pues te lo doy a tu bolsa, una parte de tu bolsa y otra parte de la bolsa de la empresa. Pues no seamos tarugos, por favor, ¿no? Y aunque las ventas caen, la rentabilidad neta puede crecer con pericia, con astucia, con creatividad, siempre y cuando le pases la voz a los colaboradores. Tenemos muchas propuestas de valor y en crisis ya se dijo mejor. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias. Ricardo, yo creo que vamos soltando la encuesta de salida y me gustaría, Pati, César, mismo Ricardo, cerremos en 30 segundos cada quien nuestra opinión acerca del proceso de cierre con alguna aportación y algún consejo. Adelante, por favor. Bueno, de entrada les quisiera invitar a que podamos invertir en resiliencia estratégica, operativa, financiera y emocional para que estos riesgos globales que estamos viviendo los podamos atender de forma humana, financiera, operativa y responder de la mejor forma como personas, como familia y como empresa. Perfecto, Pati. Muchísimas gracias. Adelante, Ricardo. Y pues, bueno, definitivamente yo les quiero agradecer mucho a todas las personas que nos acompañaron. Inicio una votación de salida en la medida en la que ustedes nos compartan si les gustó, si no les gustó, si se les hizo corto, largo, si fue creíble, si quieren más información, si quieren contactar con alguno de nosotros de manera directa, por favor, anótenos ahí. En esa medida nosotros les vamos a poder atender de una mejor forma y vamos a poder ir mejorando estos cócteles de negocio para que les sirva a ustedes. Esto lo hacemos para ustedes y en esa misma línea queremos que nos ayuden criticándonos, pidiéndonos información. Terminando la reunión les vamos a mandar copia de esta presentación para que tengan nuestros datos en la página en la que ahorita están viendo, abco.mx/negocios. Vamos a estar poniendo los links a los siguientes cócteles de cada uno de ellos. Y ahorita al final, pues Enrique nos va a decir cuál es el cóctel que sigue, que yo no les quiero decir por qué. Va a ser algo extraordinario que nos va a servir indudablemente a todos. Enrique, muchas gracias. Gracias, te agradezco muchísimo. Pues bueno, gracias a todas y a todos los que se unieron. Yo quisiera aportar en que en efecto de esta reflexión tenemos que pensar mucho en el enfoque que vamos a estar trabajando con la gente, de una o de otra manera hacia dónde nos vamos a estar moviendo y de verdad a todas y todos los participantes agradecerles muchísimo el interés. Esto es una comunidad que queremos que crezca, así que por favor pasen la voz. Vamos a estar obviamente, como bien lo decía Ricardo, dando la información acerca del proceso y pues bueno, Pati, Ricardo, César, Paco, Ulises, un servidor Enrique López, con todo el gusto de estar con ustedes en esta charla en donde pues el tiempo se va volando y es insuficiente, pero bueno, lo que queremos es que en la voz de estos expertos y en si por ahí la perfección de las palabras se ve desbordada por la emoción y no solo por la elocuencia, pues bueno, es porque lo que nos gusta hacer lo hacemos con pasión y les agradecemos muchísimo este espacio. Estamos para servirles. Adelante, por favor. Que les vaya muy, muy bien. ¿Cuál es el siguiente tema? Nuestro siguiente tema, ahorita se me apagó por aquí el proceso donde lo tenía. Si alguien tiene por ahí la pregunta de Tonantes, los voy a encargar muchísimo. Ricardo, si me ayudas, por favor.
¿Qué es lo que, bueno, este es el tema que estuvimos trabajando el día de hoy? Y la detonante para el siguiente miércoles, la cita también a las 12 del día, si me pusieran la filmina, si la tenemos por ahí. De hecho la próxima semana vamos a estar hablando de perdedores y ganadores en la industria. Si se fijan, hoy tocamos brevemente en ninguna crisis todos pierden. En las crisis unos ganan, otros pierden. Hablaban del petróleo, hablaban de la construcción, hablaban al principio, Enrique, de hotelería. Bueno, les vamos a platicar, vamos a profundizar y les vamos a dar 6 enfoques diferentes de quiénes están ganando y cómo lo puedan potenciar al máximo para que tengan un resultado extraordinario de la crisis. Pero también vamos a hablar de los perdedores y cómo pueden reformular su propuesta de valor para que no pierdan tanto y de tal manera que todos salgamos ganando. Y por eso es bien importante que se inscriban al siguiente. Inviten a sus amigos, esto es para todos y realmente de todo corazón van a ir conociendo mis 5 compañeros, colegas, son extraordinarios. Les aseguro que es lo mejor de lo mejor que hay. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias a todas y a todos. Pues la cita es la siguiente semana. Gracias, Ulises, Paco, Pati, César, un servidor Enrique y Ricardo. Estamos para servirles. Están ahí las redes, están los teléfonos. Y pues esto no se acaba cuando se acaba. Muchas gracias por sus comentarios. Que les vaya muy bien. Cuídense y excelente semana. Gracias. Hasta luego.